Este episodio te va a dejar con la cabeza dando vueltas. Hoy estoy con dos médicos capilares y vamos a hablar de todo. Lo que nadie se atreve a preguntar. ¿Duele un injerto de cabello o barba? ¿Quiénes son aptos para un injerto capilar? ¿Cuánto cuesta realmente? ¿En qué país hay más calvos? ¿Y qué estudian los médicos que se dedican a esto? Si alguna vez pensaste en hacerte un retoque, este podcast es tu señal. Verdades sin filtro, mitos rotos y datos que te van a sorprender. ¿Qué se necesita para ser un médico capilar? Hoy me encuentro con el doctor Gorky Espinosa y Bruno Schifferman. Qué gusto, chicos, ¿cómo están? Chicos, hoy vamos a resolver esa duda. ¿Qué se necesita para ser un médico capilar? Y en este programa no solo vamos a hablar de eso, sino sobre los procedimientos médicos. ¿Será que es muy doloroso? ¿Cuántos tratamientos son? ¿Cuántas sesiones? Y a partir de eso vamos a aclarar todas las dudas de los espectadores que hoy nos acompañan. No solo eso, hoy nos encontramos aquí en Capilea. Es más, si necesitan un procedimiento de cabello, estamos aquí en el lugar indicado. Chicos, para comenzar, ¿cómo decidieron ustedes ser médicos capilares? Bueno, esa es una excelente pregunta. Bueno, primero les voy a contar. Antes de ser médico capilar, yo siempre digo que nací médico. Yo fui médico desde el vientre de mi madre. Mi padre era médico y creo que lo primero que aprendí a decir yo fue medicina y después papá y mamá. Eso es un poco lo que yo veía en familia. Luego estuve en mi carrera médica, hice un año de cirugía cardíaca, pero yo estuve muy orientado a la cirugía plástica. Siempre un área de cirugía, pero me gustaba mucho la cirugía plástica. Finalmente, ya como médico cirujano plástico, una de las cosas que no se hacen o no se hacen bien es el trasplante capilar. Porque en la parte del cuero cabelludo, el médico que hace cirugía plástica generalmente tiene que hacer un proceso reconstructivo. ¿Sí? Cuando se hacía un proceso estético en relación a esto, se utilizaban las técnicas reconstructivas, las cuales no dejaban un buen aspecto en el cuero cabelludo. Entonces, estoy muy adaptado al tema en la plástica, a tratar el cuero cabelludo, pero más hacia lo reconstructivo. Y bueno, uno siempre se queda con esa sensación de que el paciente no tiene un buen proceso estético cuando existe una parte reconstructiva. Bruno, para ser un médico capilar, ¿tienes primero que estudiar medicina y luego te especializas? Sí, correcto. La realidad es que para hacer los tratamientos capilares, tanto implante como tratamientos no quirúrgicos, tratamiento de recuperación capilar, uno debe primero hacer medicina, que depende del país y demás, pero estamos hablando de entre 5 y 7 años de carrera de medicina. ¿A ti cuánto se tocó? A mí me tocó 6 en Argentina, ¿no? Yo soy argentino, me formé en Argentina, hice mi carrera de medicina, después hice cirugía general y me metí en este mundo apasionante, que ya llevo más de 20 años dedicándome a esto, y bueno, me atrapó y nunca más lo dejé. Aquí la pregunta clave, ¿qué es lo que los atrapó para ser médicos capilares? ¿De pronto hay demasiados calvos en el mundo? ¿Qué fue lo que los atrapó? No, inicialmente en mi caso, porque ya te digo, siempre busqué la parte estética y busqué el cómo formarme en la parte capilar. No era sencillo en Ecuador, así que fui para Argentina, hice un curso. Y la realidad es que ese curso inicial para mí fue muy, muy decepcionante porque no veía un resultado estético adecuado. Entonces dejé un tiempo y siempre fui invitado a dar charlas en Argentina relacionadas con mi área, cirugía plástica, medicina estética. Y en uno de los congresos coincidimos con Bruno, vi las técnicas que él tenía y definitivamente sus resultados eran distintos a los que todos habíamos visto hasta ese entonces desde Ecuador, te digo, y también desde otros medios. Así que empezamos a conversar con Bruno un poco. Yo me fui a su centro en Argentina, vi cómo trabajaban y eso despierta mucha pasión. El equipo de trabajo que tenía, cómo trabajan, todo muy coordinado y eso te lleva a querer hacer un trabajo así. Entonces ya tenía antes la esperanza de poder ayudar a un paciente con problemas de inesteticismos en el cuero cabelludo. Después me orienté hacia eso, una decepción inicial, no me gustaron hasta cuando encontré el lugar en el que podía formarme de la forma adecuada. Excelente. Bruno, ¿qué clases son las que te enseñan
cuando uno decide especializarse en medicina capilar? Bueno, hay una realidad, hay un gran vacío en lo que es medicina capilar. ¿Por qué? Le voy a explicar para que se entienda. El trasplante de cabello, los tratamientos capilares, es como que es tierra de nadie. Porque si vamos a la nomenclatura médica, la parte clínica capilar, es decir, los tratamientos no quirúrgicos, es como el área del dermatólogo, de alguna manera. Porque la dermatología trata la piel y faneras, y el pelo es una fanera, ¿sí? Pero los dermatólogos generalmente no se especializan en pelo, y hacen mucha agua, como decimos los argentinos, es decir, que no son expertos en pelo. Si vamos a la parte quirúrgica capilar, lo que termina pasando en el mundo, esto no es ni en Ecuador ni en Argentina, en todo el mundo se comporta de la misma manera, podríamos decir que los tratamientos quirúrgicos tendría que ser un tratamiento que lo haga el cirujano plástico, porque es una cirugía estética. Y sin embargo, los cirujanos plásticos no suelen hacer tratamientos capilares, que era lo que contaba un poco recién Gorky. Entonces es como que el pelo termina siendo tierra de nadie. Mi experiencia fue, yo como cirujano general, me ofrecieron trabajar en una empresa que se dedicaba a trasplante de pelo, me metí en este mundo, me apasioné, y viendo lo mal que lo hacían y los malos resultados que tenían. Y ahí empecé mi carrera por decir, esto se puede hacer bien, porque yo veía que en el mundo había cosas bien hechas. Había tratamientos con eficacia, había implantes muy bien hechos, y después fui con muchas cosas muy autodidacta. Investigué mucho, recorrí mucho el mundo, perfeccionándome en esto. Y bueno, y ya es historia, ¿no? Me dediqué pura y exclusivamente a lo capilar, dejé la cirugía general, me dediqué solo al trasplante de pelo, siempre abocándome a brindar los mejores resultados para los pacientes, porque yo siempre digo que un buen resultado nos trae pacientes a todos y se anima a la gente. Como también todos conocemos a alguna persona que está mal implantada, que uno ve por la calle y dice, uy, ¿cómo se le nota a esa persona que está implantada, ¿no? Todos conocemos un implantado mal hecho. Y eso nos saca trabajo. ¿Cómo se suele ver? Artificial, como pelo de muñeca. Cuando no puedes charlar y mirar a los ojos de una persona que se te desvía la mirada hacia arriba porque denota algo raro. De la misma manera que cuando hay una nariz mal operada. ¿Se entiende? Cuando hay una nariz mal operada, mirarte a los ojos y no, es imposible. Se te desvía la mirada automáticamente. Como cuando hablas con una persona y le falta un diente. O sea, hay cuestiones estéticas que cuando uno habla con otra persona chocan. Correcto. Gorky, para ti, ¿cuánto tiempo te tardaste en especializarte como un médico capilar? Y te lleva mucho tiempo. Yo empecé, como te decía, el primer curso en el año 2010 y desde allí he seguido esto hasta hoy. Wow. Entonces no es una subespecialidad, digamos, la hacía esta porque ese es en realidad el trasplante capilar, una subespecialidad médica. Y no es muy rápido el proceso, necesitas un aprendizaje inicial, una curva de crecimiento dentro de la expertise que vas a ir desarrollando. Entonces no vas a poderlo conseguir en muy poco tiempo. Y esa es una de las cosas que desaniman a la mayor parte de personas que empiezan en la parte capilar. Cuando se dan cuenta que esto necesita muchísimo tiempo, entonces se van decepcionando y lo van dejando de lado y buscan otra área. Así que sí, en esto se requiere muchísima constancia y desde esa época estoy muy interesado en el tema del trasplante capilar. ¿Se acuerdan de su primer trasplante capilar? Sí, claro. ¿Cómo fue? Sí, igual, claro que te acuerdas. Antes de eso te quiero comentar, porque no te terminé de decir, nos fuimos por las ramas, pero esta especialidad no termina siendo ni del dermatólogo ni del cirujano plástico. Y eso se comporta en el mundo y en todas las sociedades del mundo. Entonces, el pelo termina siendo de la gente que se dedica a pelo y se profesionaliza en el mundo capilar, porque no está reconocida como una especialidad en ningún país del mundo. Y eso es lo que suele suceder. Y somos muy pocos, yo soy un apasionado y me encanta, hago muchos cursos y hago mucha docencia, porque la gente que quiere aprender a hacer esto no tiene dónde. Qué loco. Ahora sí, cuéntenme, ¿cuál fue su experiencia en el primer trasplante capilar? ¿Estaban nerviosos? ¿Cómo fue? ¿Quién fue su paciente? Y a ver, cuando a mí me tocó solo, ya fue con Bruno en Argentina. Fue sorprendente porque uno siempre está con la compañía de quien te está enseñando, como puliendo las cosas y todo. Y en un momento Bruno me dijo, bueno, está el paciente, anda, márcalo, dibujas el diseño. Y él estaba en una cirugía, entonces era para el siguiente paciente y me mandó a hacer el diseño. Y yo no sabía qué era lo que iba a escoger, porque claro, decía, ¿y cómo lo hace? Siempre estuve con Bruno viendo los detalles y tuve que decidir. Entonces decidí, sí, hubo otras personas que estaban conmigo ayudándome y me dijeron, bueno, es tu paciente, dale.
vamos de a poquito, y eso nunca se te olvida, porque tenía muchísimo apoyo, estuve allí con gente que me ayudó mucho en el proceso y quedó muy bien. Y me acuerdo de las fotografías del paciente, las tenía yo para mi recuerdo también y para saber cómo evolucionó este paciente. Y otro cirujano que trabajaba con Bruno, Mariano, cuando estábamos viendo las fotos le dije, mira Mariano, este es el trasplante que yo hice. Y me dijo, ¿cómo hubiera querido yo que me salga así el primero que hice? Obviamente con todo el soporte que tuve de la gente que trabajaba allí en Capilea, fue más sencillo. Pero sí, te cuesta. Bruno, cuando llega un paciente y dice, oye, quiero un trasplante capilar, ¿cuál es el paso a paso? La primera seguramente es la reunión con los doctores, te cuentan un poquito qué es lo que están buscando, esperando, y al cuánto tiempo ya entran a una cirugía. Bueno, lo primero es, vos dijiste algo muy importante, viene un paciente y te dice, quiero un trasplante de pelo. Como cuando uno va a una casa de zapatos y dice, quiero ese zapato. Bueno, eso es muy relativo porque en la medicina no todo lo que el paciente quiere es lo que se puede. A veces viene gente, te dice... ¿Qué te suelen pedir? Claro, no, vienen y te dicen, quiero un implante de pelo. Y yo lo miro y le digo, vos no sos para un trasplante de pelo. Porque no sos candidato. Porque tal vez o sos muy calvo y no te puedo volver todo ese cabello y no tenés solución, que son los menos y pocos, por suerte. Como también hay gente joven que está perdiendo el pelo y viene y te dicen, quiero un implante de pelo. La gente que tiene entraditas. No, o que tiene todo el pelo pero se le está debilitando y viene a querer hacer un injerto. Y el tratamiento correcto no es el injerto, el tratamiento correcto es hacerle un tratamiento para recuperar ese pelo debilitado. Entonces, lo primero que viene es el buen asesoramiento del paciente. Primero evaluar como profesional, ver si es, digamos, candidato para hacerse un injerto o no. Algunos son candidatos para injertarse, otros son solo candidatos para hacerse un tratamiento de pelo. ¡Qué locura! ¿Y los injertos de barba son comunes? Cada vez más. Años atrás estábamos acostumbrados a esta marca tan conocida de hojas para afeitarse, ¿no? Donde la gente se afeitaba al ras, o sea, a piel quedaban. Y eso se ha ido perdiendo. Hoy día ya lo más común es que la gente use la barbita, la onda hipster, ¿no? Que está muy de moda, usar la barba un poquito crecida, un poco desprolija, por más, por menos, pero entonces... Cuando estaban todos afeitados a piel, nadie te pedía un injerto de pelo, porque no se notaba tanto. Pero hoy que se usa la barba, el que no tiene nada de barba nos pide injerto de barba. A veces tenemos que hacer barbas completas. Y en muchos países o muchas zonas hay gente que le crece la barba, pero como con parches que no le crece. Entonces nos piden, que la rellenemos. Y lo que hacemos es injertarle en esos huecos que tienen para que la barba esté prolija y homogénea. Bruno, ¿cómo es este tratamiento? Es decir, te reúnes con el doctor, le cuentas un poquito lo que buscas, lo que esperas. ¿Al cuánto tiempo ya te están operando? ¿A los cuántos días? ¿A las cuántas reuniones? Y bueno, eso es relativo, no siempre es igual, ¿no? Un paciente llega a una consulta, tiene muchas dudas, quiere esclarecer ciertas cosas que además las he escuchado, las veo en internet, ahora preguntan muchísimo a Google, a ChatGPT, y esas son cosas que el paciente se las va llevando a la consulta inicial. Entonces, a lo primero que llegan es a esclarecer cosas. Y una vez que esclarecen todas estas cosas, en general, el paciente toma confianza con el médico y te dice, bueno, yo me quiero hacer un trasplante. Y claro, nosotros le explicamos cuáles serán las cosas que van a seguir después de un trasplante, cómo lo va a tener que cuidar, y el paciente empieza a decidir un poco los tiempos en relación a sus estudios, a su trabajo, al tiempo de vacaciones que va a tener. Entonces lo va planificando. No es una cosa que llegue inmediatamente, pero sí a la consulta llega a esclarecer muchísimas cosas que incluso ha llegado a otros centros en los cuales todavía le dejaron con una duda. Así que no es que la decisión se la tome inmediatamente, y también tienen que establecer los tiempos cuando les resulta más conveniente realizar un trasplante. ¿Duele o no duele? A ver, yo siempre digo que duele mucho más un tatuaje. Ok. ¿Por qué? Porque el tatuaje, desde que empiezan hasta que terminan, lo sentís todo. Es sin anestesia y sentís cada pinchazo. Hay zonas más sensibles que otras. Nosotros lo que hacemos en el trasplante de pelo es un procedimiento médico que es con anestesia local y ambulatoria.
quiere decir que lo único que siente el paciente son unos pequeños pinchacitos de anestesia local en la zona donde vas a sacar el pelo, y eso cuanto mucho dura 30 segundos, un minuto, y el paciente después pasa todo el procedimiento sin sentir absolutamente nada. Por eso yo diría que prácticamente es un procedimiento indoloro. ¿Cómo es el tema de la recuperación después de la cirugía? Esa es también una de las cosas que tiene como ventaja el trasplante capilar. Y es que no necesitas muchísimas restricciones en tu día a día. Te digo, hay personas que según la ocupación que tienen, al día siguiente van a trabajar. Hay pacientes que vienen del extranjero, se operan aquí y al día siguiente viajan. Entonces no es muy restrictivo, de manera que se puede llevar muy sencillo. Sí, hay cosas que se tienen que cuidar, que no vayas a golpear la zona que trasplantamos. Y el ejercicio físico también vamos a tener que dar unos días, unos 15 días antes de poder empezar. Y claro, los deportes de contacto, cualquiera que te podría golpear, lo tenemos que dejar para después de un mes, pero a partir de los 30 días uno puede llevar su vida normal. ¿Al cuánto tiempo ya ves cabello donde no había? En un injerto, porque los tiempos a veces son distintos en los tratamientos en los injertos. En un injerto de pelo, el paciente se va con todos los pelos injertados, se va con unas pequeñas costritas, ¿sí? Esas costritas duran un promedio de 15 días, se caen esas cascaritas solas y se caen las cascaritas con los pelos que injertamos. Pero la semillita, la raíz del folículo piloso queda abajo, que entra en una fase de reposo que dura unos 3-4 meses, y a partir de ahí empiezan a hacer ya el pelo nuevo definitivo. Es decir, que un implante empieza a crecer después del tercer-cuarto mes, teniendo un buen resultado entre el 6º y el 10º mes y teniendo un resultado final al año. Ah, loquísimo. Es decir, al año empiezas ya a ver resultados más o menos. No, un resultado más o menos que ya se puede ver, se puede peinar y se puede ver bien. Entre los 6 meses y los 8 o 10 meses ya ve un buen resultado, pero el resultado final que te termina de salir hasta el último pelo es al año. ¡Qué loco! ¿Y al cuánto tiempo ya te puedes volver a cortar el pelo, rasurarte? Bueno, a partir de los 30 días, como te decía, el paciente puede hacer su vida normal. Ya se puede cortar el Así pelo. que sí, pero recuerda un poco lo que Bruno decía en este momento. El pelo en este proceso al inicio se va a caer, entonces no hay mucho que arreglar, no hay mucho que cortar. El que tenías previamente sí, si tenías algo lo puedes acomodar a partir del mes. Y tengo pacientes que van también recortando su pelo, por ejemplo, hiciste un trasplante y van esperando el proceso de crecimiento para que el crecimiento del pelo nativo que tienen, su pelo que no fue trasplantado y el trasplantado vayan a crecer al mismo tiempo. Entonces empiezan a acomodar el resto de su pelo, lo mantienen todavía rapado hasta cuando ya ven el crecimiento del pelo y después dejan que el pelo siga creciendo. Entonces, a partir de los 30 días puedes hacer todo lo que quieras. Gorky, aquí la pregunta del millón. ¿Cuánto cuesta una cirugía capilar o un trasplante capilar? No puedes establecer un precio único para un trasplante. Lo ideal, que yo siempre digo al paciente, es que tiene que acudir a una consulta médica para poder determinar qué es primero lo que necesita este paciente y segundo el área que tendrás que hacer y también saber si es que es factible o no hacer. Hay pacientes que vienen con una expectativa de un trasplante y tienen una pérdida enorme y no tienen una buena zona donadora. Entonces, establecer un costo de un trasplante primero viene de un diagnóstico y de determinar qué es lo que necesita ese paciente en realidad. ¿Cuáles son estas zonas donadoras? Habitualmente las zonas donadoras para un trasplante son la región de la nuca y las zonas laterales de la cabeza, porque ese es un pelo muy resistente, entonces eso nos sirve muchísimo para que ese pelo se preserve a largo plazo. Nosotros siempre decimos, un pelo trasplantado no se va a caer. Entonces utilizamos estas zonas que nos permiten tener un buen trasplante y que dure para todo el tiempo que el paciente quiere. Para todas las personas que nos están viendo, ¿en dónde pueden encontrarlos? ¿Cómo pueden agendar una cita? Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, acá en Ecuador nos encuentran como Capila Ecuador en nuestras redes sociales. Si ya un poco un contacto más cercano a través de nuestro número celular, es el 099-333-1422. Excelente, chicos. Y para los futuros médicos capilares, ¿qué les podrías recomendar, Bruno? Primero que se instruyan bien y que lo hagan con amor. Todo lo que se hace con amor y con pasión sale bien y los pacientes terminan recuperando su pelo y agradecidos. Gorky, tú nos contabas que dentro de tu trayectoria fuiste a Argentina.
¿Recomiendas a los futuros médicos capilares formarse en Argentina o de pronto les podrías recomendar algún otro destino de estudio? Bueno, yo en realidad estuve, dentro de mi formación, estuve una parte haciendo medicina estética en Colombia y otra parte de mi formación, muy larga, en Argentina. Y yo tuve muchísimas buenas experiencias, así que sí, es muy recomendable y va a depender muchísimo de otros aspectos, ¿no? Decisiones de una persona, dependiendo de dónde se encuentra. A veces tienes amigos en otro lado que te pueden ayudar, tienes familiares en otros lados. Pero sí, si me hablas como un destino en Argentina para poderse formar, definitivamente es un muy buen lugar, un muy buen país para formarse. Doctores, Bruno, perdón. Nosotros como Clínica Capilar, Capilea es una empresa que la hemos formado y fundado en Argentina. Ya tiene más de 25 años en el mercado y tenemos 30 clínicas en 13 países distintos. Wow. Con lo cual, siempre le digo a la gente en todas las redes sociales que, bueno, ya se encuentra por cualquier lado, como @Capilea van a encontrar la empresa a nivel mundial, internacional, y van a encontrar cada sucursal y después @Ecuador, @Argentina, @Uruguay, @Chile, @Paraguay, bueno, en fin, van a ir encontrando en cada sucursal, ¿no? Justo nos hablabas de que están básicamente a nivel América Latina. ¿En qué país de América Latina hay más calvos? Estamos en Europa también. Capilea está en Madrid, en España, así que... ¡Qué loco! sí. Muy bien. También estamos en Europa. Y uno de los países con más calvos del mundo es España. ¡Wow! Ucrania y España se pelean por los primeros puestos. Es decir, Europa. Sí, Europa. Lo que ¿Por pasa qué es bueno, suele ser? pues es una cuestión hereditaria. Y no se olviden que también el desembarco a nuestros países, no se olviden que tenemos mucha herencia italiana, española, con lo cual por eso también se ha heredado mucho. Heredamos la calvicie. La calvicie. Oigan, doctores, para mí ha sido un honor entrevistarlos el día de hoy. Más bien invito a toda mi audiencia que los vaya a seguir. Si es que tengo seguidores calvos, por favor, este es el lugar indicado. Los doctores adecuados también. Así que nada, vayan a seguir a Capilea y obviamente a cada uno de ustedes también. Por favor, ¿cuál es su @ en Instagram? Bueno, a mí me pueden encontrar como Dr. Gorky Espinosa en Instagram y de allí, como les decía, las redes sociales nuestras de Capilea, en donde más interacción tenemos en realidad como Capilea Ecuador. Excelente. Bruno. Y el mío, mi red privada, es mi nombre y apellido, que es Bruno Schifferman, pero Schifferman se escribe SZYFERMAN. Es súper complicado, así que bueno, si lo logran encontrar, bienvenido y nos seguiremos. De mi lado, no olviden seguirme en cada una de mis redes sociales. En YouTube ya somos más de 150,000. No olviden suscribirse, activar la campanita y estar pendientes de los futuros podcasts. Quiero que en los comentarios se reporten todos los calvos que estuvieron viendo este episodio para que por favor vengan a Capilea. De mi lado, recuerden que aprender no es memorizar y nos vemos en el próximo episodio. Bye.